tan iguales las voces de estos dos cantores en la Sí. orquesta de Tanturi, que siempre me he confundido, a pesar de que los puedo distinguir. Entonces, también tuvo un éxito y un logro muy bien llevado, ¿no?, al canto a través de estos señores, tanto la orquesta de Tanturi como la orquesta de Franchini Pontier. Bien, pero nosotros tenemos otro tema para tratar Sí. en este micro. Pero muy buen tema trajo, la verdad que me encantó la voz, una voz impresionante. Alberto Podestá con Miguel Caló. Bueno, si me pongo a hablar se nos va el tema de lo que queremos, pero en cualquier momento, algún día que tengan libres, sí, yo me encargo de las finanzas del operador y podríamos hacer una sola vez un programa no tiene nada que ver de tangos, milongas, valses. He seleccionado y allá fue un éxito. Pero usted está más que invitado siempre a eso, cuando quiera. Yo no quiero quiera quitar espacio a nadie ni molestar. Y acá no quita espacio, se lo ofrecemos de agradecido. Corazón. Bueno, bien. Hablamos de, en realidad, de infusiones. Un tema que muchos se ha puesto como de moda, o no sé si antes cuando éramos chicos también se tomaba mucho y después pasó, pero ahora es como que la gente toma, las personas, muchas infusiones, muchos té, de manzanilla, de boldo, té verde, té rojo. Me río porque antes cuando éramos chicos decían, tomate este té de yuyo y decían, te lo da una curandera. Claro, no, pero ahora te duele el estómago, tomate este té. Lo mismo si tenía una colitis muy fuerte, sí, también. Hacía un té, una infusión de cáscaras de granada. Cáscara de granada. La granada tiene muchos taninos, componentes químicos, sí. Inclusive, también hojas y ramas de membrillero. Sí. Pero ahora encontrar una planta de granada hay que hacer... Y ahora es como encontrar una aguja en un pajar. Antes se acuerda que todas las casas tenían planta, la mayoría de las casas una planta de granada. Nosotros teníamos 3 plantas de granada, no quedó ni el recuerdo. Qué ricas, una fruta que tiene que ver con los árabes, con los turcos. Y vos sabés qué difícil que es interpretar cuando dábamos en botánica el fruto de la granada, porque tiene 2 tipos de placentación, los frutos y las flores, y placentas también en la parte vegetal. Claro. Y los alumnos se confunden inclusive el fruto y las indubias, o sea, todos los estambres que quedan, esos como unos bigotitos. Bueno, es larga la historia. Ahora, el fruto del granado, o sea, de la granada, que da el granado, se llama balausta. Balausta. Sí. Bueno. Fruto seco, de ovario ínfero, indehiscente, con placentación parietal y axilar. Bla, bla, bla. Bueno, voy a confundir a los oyentes. Hasta ahí llegamos, basta. Pero ahora se venden las verdulerías. Usted va y encuentra granada en la verdulería. Cuesta bastante alto el precio. Se venden exclusivamente para hacer la infusión del té para cortar la colitis. Forma como una fruta exótica, ¿no? Cuando antes había plantas en las casas, como dije, ¿no? Granados en las casas. No, y aparte se vendía un jarabe, era un tipo jarabe de granadina. En todos los almacenes acá en Lima. Claro. Era la granadina. Se la diluía un poco con agua. Claro. Porque era un poquito empalagosa, así fuerte. Como un jarabe. Un jarabe, sí, pero riquísima. Sí. Granadina. Bueno, y cuando tomamos, por ejemplo, hay distintos tipos de mentas. Me decía que hay varias especies de menta. Por ejemplo, cuando son chiquitos, éramos chiquitos, nos daban té de menta. Mira. Menta del pollo, ¿era? ¿No? ¿Cómo no, la hierba del pollo. La hierba del pollo, ahí está. Están las plantitas. Sí. El té de paico. Bueno, yo lo que voy a explicarte lo siguiente, me puedo llegar a equivocar, pero he trabajado no solamente con los árboles, sino también muchos años trabajé con Silvia González, una doctora que está en Esquel, se ha jubilado, de muy, muy buen nivel. Qué lástima que no la tenemos presente en este momento. Y siempre nos carteamos a través de correos, ¿no? O por teléfono a veces. Y Silvia se perfeccionó en la Universidad de México, 12 horas por día, iba meses, quedaba instalada allá, hizo su doctorado, era farmacéutica, de la Universidad de Buenos Aires, la farmacia bioquímica, y después se perfeccionó, y 4 años más, pero dice, mire, vengo más que agotada, me decía, porque eran 12 horas por día que tenía que estar en el laboratorio con los profesores mexicanos, con una exigencia. Ahora, te digo, ella en la parte química fue excelentísima, y es.
Y yo hacía la parte de anatomía, la parte de la anatomía de las hojas, de las plantas aromáticas y de los tallos de las... Yo. Sí. O sea que nos complementábamos y teníamos también un grupo de alumnos que ayudaban a hacer, porque había que recolectar el material, ya sea de las mentas o de lo que fuere. Y muchas hierbas de la estepa en la Patagonia, en tanta extensión, cientos o miles de kilómetros cuadrados, tenemos una flora autóctona, nativa, aborigen, lo digo en todos los términos, que nace espontáneamente, se ve que la ha sembrado Tata Dios, y que tienen unos contenidos aromáticos valiosísimos. Lo que pasa es que somos tan depredadores, que lo que tenemos que hacer es cosechar, sembrar, cultivar. Pero esa ambición desmedida, inclusive la Adesmia boronioides, la paramela, que se llama, es una leguminosa, es una planta, una mata muy bonita, de una flor anaranjada y muy pegajosa, como pasa también con las jarillas, la jarilla macho, la jarilla hembra y la jarilla crespa, o sea, la rea ibericata, la rea nítida y la rea, son tres, ibericata, cuneifolia y nítida, bueno, me acordé, son esos nombres científicos que en toda la zona de la Patagonia hacia el este, hacia la zona de Trelew, y bueno, vienen también las jarillas de la parte de Mendoza, San Luis, parte de La Pampa. Y todas esas plantas aromáticas. Todas aromáticas, para condimentar, para tomar infusiones. Sí. Pero el paico estaba muy difundido, está muy difundido. El paico, sí. El paico. Y nosotros no solamente hacíamos en el laboratorio, no complementamos, porque eran proyectos de investigación. Sí. Por eso cuando dicen proyectos, bueno, ¿cómo lo enfocás al proyecto? Claro, ¿Qué ítems, qué puntos de vista tenés en cuenta para hacer? Y hay que tener un título, objetivos, metodología, cronograma a cumplir, metas a desarrollar para cumplir en base al cronograma, después la metodología de trabajo. Bueno, son cosas que eso se hace en el laboratorio, en la investigación básica o pura. Claro. Pero a mí lo que más me interesaba también era la investigación aplicada, que es lo que debemos enseñar a los educandos, o sea, a los... educadores. Nosotros como educadores, pero a los educandos, a la carrera de curso, ¿no? La carrera de grado, para que formar el profesional. Bueno, entonces cosechábamos estos materiales. Mira, a veces iba el marido del esposo de Silvia en camioneta 70, 80 kilómetros hacia Piedra Parada, hacia Hualjain, hacia Paso del Sapo. Ahora te voy a decir a quién le decían el sapo. Sí, el sapo. En el río Chubut, el río Hualjaina se llama. Y Hualjaina se llama el sauce criollo. Así que todo tiene que ver con todo. Bueno, y entonces Sandro iba en su camioneta y se conectaba con los vaquianos, gente que andaba de a caballo por los cerros en la estepa, y cerros y lomadas y mesetas. Y galopaban y andaban, que venían con los cansadísimos para traer matas, unas pequeñas matas de plantas aromáticas muy difíciles de hallar en zonas más bien céntricas o en el ecotono, como se dice. Y todo eso se procesaba, se hacía destilación por arrastre, aquellos químicos que han hecho y han trabajado en el laboratorio, arrastre con vapor de agua, así que había que balones, controlar la destilación, los mecheros Bunsen, bueno, todo eso se hacía en el laboratorio. Y de tanta cantidad de planta que se picaba, se dejaba orear y se procesaba, evidentemente se sacaban pequeños mililitros, no miles de litros, mililitros, o sea, poquito. Centímetros cúbicos. Sí. Mililitros es equivalente. Entonces los poníamos en el freezer, se traía como traer las vacunas cuando se trasladan de lugar a lugar, distintas... En ese tipo de conservadoras, digamos. En conservadoras, yo las traía generalmente, venía a Buenos Aires, y con la cátedra de farmaconoxia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, trabajábamos con los profesores titulares, asociados, junto con los profesores y ayudantes. Se trabajaba con todo ese equipo, y ellos hacían la destilación, la cromatografía en fase gaseosa. La destilación la hacíamos nosotros. Pero era todo un proceso y llevaba tanto tiempo que uno se volvía mono. Ahora, el resultado, señores, damas, caballeros y aquellos que nos están escuchando,
y por qué no niños, el resultado era que se sacaban todos los componentes volátiles en los corrimientos, porque había que comparar todas esas esencias con la base, con los productos químicos que se traían en laboratorios Merck desde Estados Unidos. Así que, mira, era todo un trabajo de enanos. O sea, se hacía todo eso y después era para medicamentos, claro, ese tipo de cosas. Ahí viene lo lindo. Espero que no me falle la memoria, porque no tenemos nada escrito, damas y caballeros. Era alfa-pineno, beta-pineno, canfeno, mirceno, limoneno, eudesmol, peridrofenantreno. Mira, eran tantos los componentes químicos que había en esas esencias que evidentemente después se mandaban a veces a Comodoro, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Comodoro Rivadavia, se trabajaba con los profesores de allá, profesores que habían venido de Córdoba de muy buen nivel, un matrimonio que no me acuerdo los apellidos, pero también estábamos en contacto todos con todos. Y yo hacía, ya te digo, la parte botánica, la parte anatómica. Y ahí encontrábamos en las plantas aromáticas glándulas, tejidos muy raros, que ahí es donde se concentraban las esencias. Qué bueno eso. Y en la destilación se desprendía. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces vamos a las plantas, las que había en la estepa patagónica. Sí. Las mentas se habían asilvestrado, y eso se dice en criollo, asilvestrado. En términos técnicos se debe decir naturalizado. Ajá. Inclusive los oréganos, muchas plantas en el lago Futalaus, en extensiones, aparecían matas de oréganos silvestres, aparecían matas de un poleo distinto al poleo de las sierras de Córdoba, porque hay muchas especies, digamos. Increíble, inclusive dentro de las especies variedades. Menta peperita, menta pulegium, pero eran mentas híbridas, eran distintas porque botánicamente las separábamos en cuanto a su aspecto morfológico, a las distintas formas. El cerrulado, en criollo, el aserrado de los bordes de las hojas, el tallo cuadrado, tenían como rizomas. Y yo siempre juntaba matas, así, formábamos el mono, o sea, el atado, ¿no es cierto? Y yo me traía un monito para mi casa, traía un grupo, secaba y teníamos varios días té de menta, del grupo que juntábamos de las lagunas, porque el agua era tan limpia, el agua de deshielo, ¿no? Y inclusive algunos traían, pero ya para hacer ensaladas, el berro de agua. Qué rico, maestro, el berro, muy rico, ¿no? Me imagino así, ¿no? En las sierras de Córdoba, que bajan con los atados, con los monos, como dice usted. Yo los he visto en Siria, se utiliza mucho las plantas aromáticas de la montaña. Es que lo he visto hace poco allá en Arabia, lo he visto. ¿Lo vio? Pero las casas de ventas de productos, pero enormes, como el salón de Agipli, así de los negocios. Bueno, lo he visto bajar de la montaña en burros, con burritos y los monos atados. Sí, pero no me mires tanto a mí. No, maestro, no es con usted. No me mires. No es con usted, todo lo contrario, maestro. No, pero los he visto con esos atados enormes, mujeres, y bajar de la montaña con los chicos y demás, arreando las ovejas, con el burro, con los atados de hierba. Acá, mirá, varios ingenieros agrónomos asociados ya fallecidos han hecho muchos trabajos y se han publicado que se denominan etnobotánica, de conocimiento de los aborígenes de distintas zonas del país. Así también como no solamente en las plantas aromáticas, en las distintas costumbres, el ancestro que se va propagando a través de la generación. Los tejidos, como en la parte de la fabricación de bombos, la pifilca, el cultrún y la trutruca, los instrumentos del sur, que los van haciendo los artesanos de allá. E inclusive, ¿qué más te puedo decir? Estábamos hablando justo... ¿Sabés qué? Las damas que hacían los tejidos del vellón, o sea, hacían después... iban desovillando, hacían la lana, y en una máquina que tiene un nombre muy particular, ya me voy a acordar. Bueno, ahí... La escardaban, escardadores. No. Hacían los vellones. La escardadora es una cosa. Está que acá también tenían los colchoneros para sacar los abrojos, ¿no es cierto? Bueno, pero tenía otro nombre. Bien, no importa, maestro, no. La rueca. Ahí está. Para hilar.
para hilar. Bueno, ¿y sabés con qué tenían? Tenían la lengua de vaca que crece acá en las lagunas, allá la tenían como una planta sagrada. No me digas. Kilómetros de lengua de vaca en los zanjones. ¿Y para qué sirve? Bueno, era para que las dejaban, tomaba un color borrabino, un color bordó, los frutos y las hojas se secaban, hacían los atados como el atado del tabaco en el norte, viste que para hacer los cigarrillos. Bueno, las hojas que se van apilando y se van secando. Y las servían y de ahí salía un líquido que como remolacha. Claro, un líquido que tenían las lanas de los colores naturales. Era todo artesanal, eso sí que era artesanal. Claro. La lana de las propias ovejas, de los pelos de las cabras, de otras plantas aromáticas. Había unos arbustos, unas leguminosas, llaman chauchitas, legumbres, que inclusive de los calafates de los berberis, también destilaban las ramas y dentro en la corteza componentes químicos ese líquido que despedían, pero eran colores amarillentos, colores blancuzcos, colores grisáceos. Todo artesanal, digamos, armaban todo artesanal. Todo se hacía en la casa. Qué bueno, maestro. Lo vi, lo comprobé y hemos tenido mucha referencia. Me hacen una pregunta. Dice la menta peperina. Me pregunta, ¿para qué sirve la menta peperina? Generalmente la infusión era para el estómago. Claro. Para problemas estomacales. Es para lo que sirve, digamos, para los problemas estomacales. Y como un tecito así, una infusión que uno toma para saborear. ¿Pero lo podemos encontrar en algún medicamento, maestro, eso? ¿La peperina no? No, simplemente lo tenemos como una infusión. No. Yo acá en la zona no he visto peperina, pero ni buscándola con... No, generalmente en Córdoba, ¿no? ¿Peperina? Generalmente en las sierras de Córdoba, en el norte. Pero en el sur están sobre las pequeñas acequias, los arroyos naturales, entre las piedras. Como son plantas además acuáticas, hidrófilas. Sí. ¿Estamos estamos, me está haciendo señas. El tema es largo. Sí, pero vamos a seguir hablando. Más o menos... Pero, a la sanfazón hemos dicho algo. No, me encantó, maestro, todo lo que nos contó. La verdad que voy a traer cuando se exponga, yo tengo unas revistas publicadas que no las he mostrado nunca, pero que está la parte anatómica hecha por mí, y están todos los resultados químicos. Inclusive hemos trabajado mucho con distintos pinos. Pinos que no existen acá en la zona. Qué bueno. Bueno, la vamos a ver en la muestra el próximo 11 de octubre. Que a veces digo, estos preparados microscópicos los hice yo, sí, mis manos lo hicieron. Con voluntad, con dedicación. Y las personas que quedaron a cargo de la cátedra los hacen mejores. Entonces, cuando el maestro tiene personas que dan continuidad y mejoran lo que uno ha hecho, pero te podés encontrar más que satisfecho. Claro, totalmente. Porque decís, bueno, algo aprendieron y lo aplican y lo mejoran. Es así como deberíamos hacerlo en todos los órdenes. En todos, maestro, en todos. En todos los órdenes. Tiene usted razón. Gracias, maestro, como siempre. Hasta el lunes nuevamente, pero nos vemos el miércoles. El miércoles nos viene a visitar Dios un ratito. Mediante, gracias. El cumpleaños de la radio. Gracias para todos. Pausa.